Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al rey. Denle un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Iba a decir que el último, pero no, creo que todavía nos queda un viernes más. ¿Cuántos vinieron a aprender algo nuevo hoy? Aleluya. Normalmente, cuando estamos en los caminos del Señor, si usted es un buen cristiano, usted siempre tiene buenas intenciones con la iglesia y con las cosas de Dios. Usted quiere servir, si puede hacerlo, quiere colaborar con las cosas de Dios, si está a su alcance. Usted quiere serle útil a Dios. Usted no necesita ser un servidor para ser útil a Dios. Y las buenas intenciones del cristiano siempre deben estar presentes en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ese fue lo que pasó a un personaje del que vamos a hablar. Hoy yo quiero hablar de 3 pasajes diferentes, pero que tienen el mismo resultado de personas que pensaban que le estaban haciendo o que estaban haciendo de utilidad para Dios, pero no resultó así. Y Dios trajo juicio en contra de ellos. Por eso empecé diciendo que el anhelo de todo buen cristiano es colaborar con las cosas de Dios en la medida de tus posibilidades. Pero hay que tener cuidado con eso. Porque a veces no basta las buenas intenciones. Por eso es bueno conocer de la palabra del Señor para saber cómo y cuándo hacer cosas para ayudar a Dios, para hacerle útil a Dios. Y la Biblia, y es el tema de esta noche, hay 3 pasajes en la Biblia de personas que tenían supuestamente buenas intenciones, pero resultó que no lo estaban haciendo correctamente y Dios trajo juicio, y juicio de inmediato contra estos 3 personajes. El primero de ellos, y aquí salen muchas preguntas para Mercadito. El primero de ellos se dio cuando David traía el arca del pacto a Jerusalén. Traían el arca que representaba la misma presencia de Dios en unas carretas. Y dice la Biblia que al llegar a cierto lugar, la carreta donde traían el arca del pacto trastabilló. Y el arca del pacto como que se iba a caer de la carreta. Y una persona, tratando de ser útil a Dios e impedir que el arca cayera al piso, metió la mano para impedir que el arca cayera. Y la Biblia dice que Dios lo mató, lo fulminó en ese mismo momento. Vamos a leerlo. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias a 2 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 6.
Ya llegó a 2 Samuel 6. Vamos a leer del 1 al 8. ¿Lo tiene? Solamente alguien dijo amén. ¿Lo tiene? Ok. 2 Samuel 6 del 1 al 8 dice así. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. 30,000. ¿A cuánto escogió? Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Dice el 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y aquí viene la cosa, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y dice el 8: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Peresusa hasta el día de hoy. Ok. De acuerdo a la lectura, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, eran los que custodiaban la trayectoria de la carreta donde iba el arca de Dios rumbo a Jerusalén, con David que comandaba con los 30,000 que iban con él. Dice que danzaban en el camino. Eso fue algo maravilloso. Ellos estaban contentos. David estaba feliz porque finalmente el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, venía para Jerusalén. Pero como ya usted escuchó la lectura, llegaron a Nacón los bueyes que jalaban la carreta donde venía el arca, como que trastabillaron. El arca se iba a caer, y Usa, para no permitir que el arca cayera, metió su mano, aguantó el arca para que no cayera, pero Dios lo mató solo por tocar el arca. Y cuando esas cosas pasan, la pregunta que viene seguramente a usted también es: ¿tenía que ser tan rígido el castigo de Dios hacia alguien que iba a impedir que el arca cayera al piso? ¿Tenía que matarlo? ¿Por qué tan severa la sanción de Dios contra Usa? Que no estaba haciendo nada malo. Seguramente Usa estaba, decía él, sirviéndole a Dios al no permitir que el arca del pacto cayera al piso. Pero mi hermano, Dios lo mató inmediatamente. No murió de que horas después, no, ahí, fulminado, ¡pum! Dios lo mató y ahí quedó. Y mi hermano, Usa no estaba haciendo nada malo. El que no conoce diría eso. ¿Y por qué Dios fue tan duro con él? ¿Por qué no lo lastimó, pues?
¿Por qué matarlo? Hay una sola respuesta para eso. Dios no juega con su santidad. Dios no juega con eso. No importa quién sea. Y ahí se cometieron varios errores de los que yo quiero comentarles para que entendamos por qué Dios actuó como lo hizo. Número uno, la manera de transportar el arca del pacto. Olvidaron la manera en que Dios había establecido que tenía que ser transportado el arca del pacto. Se olvidaron de eso. La Biblia dice que el arca del pacto no podía ser llevado por animal ni por cualquier persona. El arca del pacto, según la Biblia, solamente podía ser transportada por los levitas. Y ya hablé de eso en el culto anterior, que por qué Dios los había escogido a ellos. Así que esa parte no voy a volver a redundar en eso. Incluso la Biblia dice que no cualquier levita tampoco lo podía cargar. La Biblia dice que los coatitas de Leví eran los únicos encargados de transportar el arca del pacto. Es decir, en la tribu de Leví, como en todas las otras tribus, habían varias familias, varios nombres que formaban parte de la tribu. Bueno, en la tribu de Leví eran los hijos de Coat, los únicos encargados de transportar el arca del pacto. Y la Biblia dice cómo tenían que hacerlo. El arca tenía que ir en los hombros de ellos. El arca tenía que ir por una vara. Esa vara también era de oro. Y esa vara jamás se quitaba del arca, porque había otro detalle: nadie podía tocar el arca, ni siquiera ellos, ni siquiera los levitas lo podían tocar, porque morían. Y por eso Usa murió, porque tocó el arca del pacto. Y mi hermano, sí, el arca iba en un transporte inadecuado, no aceptado por Dios. Así que el hecho de que Usa tocara el arca, aunque vaya en carretas donde quisieran llevarlo, mi hermano, era el arca del pacto de Dios, y eso nadie lo podía tocar. Así que el hecho de que el transporte fuera inadecuado no le quitaba la santidad al arca. Nadie podía tocarla, y por eso Usa murió. Vaya conmigo a Números, para que veamos. Números capítulo 4, versículo 15. Números 4, 15. ¿Lo tiene? Dice Números 4, 15, para que veamos entonces la ordenanza que Dios había dejado en cuanto a cómo se transportaba el arca del pacto. Dice el 15: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de ¿quién? Los hijos de Coat, para llevarlos. Pero mira lo que dice a continuación: pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dios está diciendo que de la tribu de Leví, solamente los hijos de Coat estaban autorizados para llevar el arca, y ni siquiera ellos podían tocarla. Por eso las barras, el arca tenía dos, no sé cómo se llama, aros.
por donde atravesaba una barra larga de oro también en ambos lados, y tenían que ser los hijos de Coat, de la tribu de Leví, que en sus hombros, por eso ellos tenían que, ellos sí podían tocar la barra, no podían tocar el arca. Y por eso ese era el mecanismo de transporte del arca. No había otro, Dios no había establecido otro. Y hasta los mismos hijos de Coat tenían que tener cuidado, porque Dios lo dijo ahí en el versículo 15: cuidado que lo tocan, no sea que mueran. Así que cuando Usa tocó el arca, inmediatamente lo que Dios estableció se iba a cumplir. Bum, bum, cayó Usa y murió. David y Usa, o sea, David, que era el comandante, Usa, que fue las personas a quien David encargó del transporte del arca, usaron mecanismos humanos y prácticos. No usaron el mecanismo que Dios había establecido. Y mi hermano, la Biblia dice, usted puede leerlo en casa, Primera de Samuel capítulo 6. Los filisteos tenían la costumbre de transportar a sus ídolos en carretas. Por eso fue que ellos, en su desconocimiento, transportaron el arca de Dios también a través de bueyes que jalaban esa carreta. Más adelante, David reconoció que había cometido un error, y cuando se documentó al respecto, se dio cuenta que se había equivocado en la manera de cómo transportar el arca. Y cuando lo fue a buscar por segunda vez, porque recuerden que luego de eso, David no quería saber del arca. Se le quitó la alegría del arca y mandó a llevar esa arca a un lugar. Y ya usted sabe dónde cayó. ¿En la casa de quién? De Obed-Edom. Después que muere Usa, David, herido y triste por la muerte de su amigo, dice: yo no voy a llevar esa arca a Jerusalén, llévensela por otro lado. Y la dejaron en la casa de Obed-Edom. Y luego que David se entera de las bendiciones que llegó a la casa de Obed-Edom, 3 meses después manda a buscar nuevamente el arca. Pero en esos 3 meses David leyó Biblia. ¿Cuántos leen Biblia? Mi hermano, en los 3 meses que el arca estaba allá donde Obed-Edom, David comenzó a buscar dónde falló, por qué Dios actuó así. Y en esos 3 meses se dio cuenta de que se había equivocado en la manera de transportar el arca, porque ya Dios había establecido cómo era la cosa, y él no lo hizo como Dios lo estableció. Y ahí entendió, y ya la segunda vez que lo fue a buscar, ya él sabía cómo era la cosa. Y ya usted sabe lo que pasó, y ese no es el tema. El tema es que Usa, que pensó que estaba haciendo un bien al no permitir que el arca cayera de la carreta, tuvo buenas intenciones al meter la mano. Pero mi hermano, a Dios no le importa cómo tú lo hagas. Si no lo haces a la manera de Dios, las consecuencias serán las que Él estableció. Y Él dijo que cualquiera que toque el arca iba a morir. Y eso fue lo que pasó con Usa. Pero cuando tú lees el pasaje, tú dices: pero Dios fue duro, ¿no? Qué injusto fue Dios. Pero mi hermano, la Biblia me enseña que cuando violamos la santidad de Dios vendrán consecuencias. No voy a repetirlo. Cuando violamos la santidad de Dios, consecuencias vendrán. Por eso tenemos que leer Biblia. Por ejemplo, si nosotros o cualquier otra iglesia empiece primero la palabra y después la alabanza, mi hermano, ahí puede pasar algo lamentable, porque Dios no estableció que ese era el orden.
El orden es alabanzas primero, palabra de Dios después. Por poner un ejemplo. Entre muchas otras cosas en la cual se puede profanar, porque la mano de Usa profanó el arca de Dios cuando la atacó. Pensando que estaba haciendo un bien, estaba profanando, violando algo que Dios había establecido. Y por eso las consecuencias vinieron con él. Mi hermano, las buenas intenciones no son suficientes para Dios en determinados hechos. Dale un fuerte aplauso al reino de Dios. Aleluya. Hay un segundo caso. Hay un segundo caso, también conocido por todos. Y se dio cuando los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, presentaron un fuego extraño en el templo de Jehová. Y mi hermano, te voy a enseñar cosas que tal vez tú no sabes lo que pasaron ahí. La Biblia dice, vaya conmigo a Levítico para que lo leamos. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Vamos a leer del 1 al 3. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. ¿Qué pusieron en ellos? Sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué ofrecieron? Que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, y esto fue lo que Dios le mandó a decir a Aarón por la muerte de sus hijos mayores. Esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Por qué Aarón cayó? Porque Aarón y sus hijos sabían cómo tenían que presentar incienso y el fuego de Dios en el altar. Ellos lo presentaron a su manera. Fueron irreverentes. Fueron desobedientes. Pero mi hermano, yo estoy seguro que en el corazón de ellos, al hacer lo que hicieron, que obviamente no lo hicieron como Dios lo estableció, pero en su interior ellos pensaron que iban a adorar a Dios con el incensario y el fuego que ellos hicieron. No había una mala intención del corazón, lo que había era desconocimiento. Y era un desconocimiento, si usted no lo sabe, producto de algo que se dice más adelante. Pero mi hermano, dile a que tienes al lado, el problema no fue el incienso, fue el fuego. Aunque el incienso, para que aquellos que no lo saben, la Biblia dice que el incienso que se tenía que hacer en el templo no era cualquier incienso, y el fuego tampoco. La Biblia dice, Dios estableció y le dijo a Moisés de qué materiales tenía que ser hecho el incienso. Tú no podías coger lo que tú creías para poner en tu incensario. Los materiales del incienso, que puede ser motivo de otro viernes de enseñanza,
Solo Dios lo estableció y le dijo a Moisés: cuando se haga incienso en el templo, tiene que tener este y este material. Y era tan santo ese incienso que dice la Biblia que nadie más podía replicar el incienso de Dios. Dame explicártelo mejor. Ninguna persona podía copiar los materiales del incienso del templo para hacerlo en su casa, porque morían automáticamente. Ese incienso solo se podía usar en el templo, no en la casa de nadie. Así que el que investigaba y lograba conocer los materiales del incienso, porque me imagino que era un incienso maravilloso, el olor que eso despedía, mi hermano. Pero dice Dios que cualquiera que replique mi incienso en su casa o en cualquier lugar morirá. Mira el poder que tenía el incienso de Dios. Otro viernes de enseñanza hablaremos de eso. Pero el fuego, que fue lo que causó la muerte de Nadab y Abiú, también tenía un requisito. La Biblia dice que el incienso tenía que salir del altar del templo de Dios. Un fuego que dice la Biblia que milagrosamente fue Dios el que lo encendió. Lo que quiere decir que cuando los ministros, los hijos de Aarón, los 4, porque eran 4, venían a poner el incienso y el fuego en el templo, ellos tenían que tomar el fuego del altar que Dios había encendido a través de un milagro. ¿Cuál fue el error de Nadab y Abiú? Ellos tomaron el fuego de su casa. A lo mejor cogieron la linterna, ¿cómo es que se llama? La lámpara de su casa, que de ahí cogieron el fuego y se atrevieron a usarlo para el incensario en el templo. Y ahí mismo Dios los mató. Porque tomaron un fuego extraño. No era un fuego que Dios había establecido de donde tenían que tomarlo. Y la Biblia dice que ambos cayeron muertos de inmediato. Por eso cuando Moisés vino a Aarón a decirle: Dios mató a tus 2 hijos porque tomaron un fuego extraño, dice la Biblia que Aarón guardó silencio. ¿Por qué Aarón guardó silencio? Porque sus hijos sabían lo que estaban haciendo. Ellos no fueron al templo a inventar. Ellos sabían, porque ya Dios a través de Moisés les había enseñado cómo tenían que hacer, tanto con el incienso como del fuego. Ahora, si usted me pregunta, y esto es importante que usted lo sepa, ¿qué fue lo que le pasó a Nadab y Abiú? ¿Por qué se equivocaron? Porque ellos tenían el conocimiento, se les había enseñado cómo tenían que hacer. Y la Biblia explica qué fue lo que pasó. Vaya nuevamente conmigo a Levítico, capítulo 10. Ahí lo dice. Ya llegó a Levítico 10. Vaya conmigo al versículo 8. Ahí está. Y ahí cambió la historia de Israel en ese sentido. Lea bien lo que dice ahí el versículo 8. Levítico 10, versículo 8. Y Jehová habló ¿a quién? ¿A quién habló? ¿Con quién habló Jehová ahí? Recuerden que Dios siempre usaba a Moisés cuando él quería mandarle un mensaje al pueblo. Pero después que murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, Dios lo llamó a él mismo, le dijo: ven acá. Y le dijo esto, versículo 8. Tú
y tus hijos contigo. ¿Qué dice a continuación? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué cosa? Para que no muráis. Y dijo, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Mi hermano, Nadab y Abiú entraron ahí pasado de copas, pasado de vino. Por eso cuando Dios llama al mismo Aarón, ya no llamó a Moisés, llamó al mismo Aarón. Y Dios le dice a Aarón, desde ahora en adelante, tus hijos, es decir, la descendencia de Aarón, los que serán, recuerda que Aarón era coatita, por eso ellos tenían la carga del templo. Y Dios le dice al mismo Aarón, desde ahora en adelante, tus hijos, pero no se estaba refiriendo solamente a Eleazar y al otro hijo, no. Se estaba refiriendo a todo el linaje de Leví que encargaba el ministerio. Le digo, desde ahora ustedes no tomarán ni vino ni sidra cuando entren en mi templo. ¿Por qué Dios les dijo eso? ¿Por qué tú crees que Dios les dijo eso? Porque los dos mayores entraron ahí medio en Wimba, en panameño. Entraron con traguitos de más. Mi hermano, esto fue grave. Pero mira lo que dice. Mira, sigamos leyendo. Versículo 10. Le dice, le da la prohibición de que no pueden tomar vino ni sidra cuando entren. Y dice el 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Mi hermano, eso me dice, Dios le estaba diciendo a Aarón, tus hijos, los que maté, entraron a mi templo pasado de vino. Por eso se les olvidó lo que se les había enseñado en cuanto a cómo tomar el fuego. Y por eso Dios habla de discernimiento. Porque mi hermano, el que está en Wimba no tiene discernimiento. Nadie dijo amén, pero tú no has visto a un borracho. Borracho no vale, hice una canción por ahí. Cuando tú estás pasado de copas, se te va el discernimiento. Por eso el que está pasado de copas olvida cosas, habla lo que no debe, comete errores simples. ¿Por qué? Porque no tiene discernimiento, no sabe la diferencia entre el bien y el mal. Por eso Dios le dijo a Aarón, tus hijos murieron primero porque entraron pasado de vino, y al estar en esa condición seguramente olvidaron lo que se les había enseñado de cómo tomar el fuego y cómo preparar el incienso. Y le dijo Dios, desde ahora como estatuto perpetuo, ningún ministro que entre en mi altar podrá tomar vino o sidra. ¿Qué significaba eso? Que antes de esa prohibición, los levitas se metían su guariquitencito, se metían su vinito. Y como Dios entendió que esa fue la causa de la muerte de ellos dos, dijo, desde ahora, los que entren a mi altar no podrán tomar ni vino ni sidra, para que tengan discernimiento. Versículo 10, a mí me gusta cuando dice eso. Versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo mundo y lo limpio. Mi hermano, si ellos hubiesen entrado al altar sobrios como debieron entrar, no se hubiesen equivocado y no hubiesen muerto. Y como el único que se dio cuenta era Dios, no llamó a Moisés para que le diera el recado, lo llamó a él. Ven acá tú, Aarón.
Esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Mi hermano, cuando venimos a la casa de Dios, y estoy hablando de servidores, cuidado que yo sienta una cosa rara aquí, un aliento extraño aquí. Porque mi hermano, cuando vamos a ministrar en un lugar tan sagrado y venimos en condiciones impropias a ministrar, nos corremos el riesgo de que nos pase lo que les pasó a ellos. Ellos pensaban que como eran los mayores, los hijos mayores de Aarón, nosotros somos los jefes aquí. Nosotros podemos hacer lo que nos da la gana. Y fueron tan irreverentes que entraron al templo cogidos en el vino. Por eso fue que Dios se lo dijo al papá: maté a tus hijos porque entraron en mi templo pasado de vino. Por eso desde ahora nadie entrará a mi casa tomando vino o sidra. No van a entrar. Porque profanaron la casa de Dios en venir bajo esas condiciones. Y seguramente Aarón no lo sabía. Por eso Dios lo llamó a él. Mi hermano, si usted ha leído Biblia, usted sabe que Dios siempre llamaba a Moisés para que Moisés pasara el mensaje al pueblo. Pero en esa ocasión, Dios dijo: tú, Aarón, ven acá. Porque de repente, sí, la Biblia dice que Aarón cayó. Pero de repente Aarón dirá: pero Dios fue. Y yo me imagino que Dios lo llamó diciendo: todavía no sabes lo que pasó, así que yo te lo voy a decir, ven acá. Y seguramente Aarón entendió por qué sus hijos murieron ese día. Y mi hermanos, la Biblia habla que Itamar y Eleazar también tuvieron lo suyo, pero eso es para otro viernes de enseñanza. Los otros dos hijos de Aarón casi tuvieron la suya también. Y ahí tuvo que venir Aarón. Me estoy adelantando, eso no es el caso hoy. Pero los otros dos hijos, Eleazar e Itamar, también tuvieron la suya. Casi Dios se los lleva también. Pero ese no es el tema de hoy. Mi hermano, lo que te quiero decir con eso es: ellos crearon su propio fuego. La confianza que tenían en creer que como son los hijos de Aarón, podían hacer lo que les daba la gana en el templo, al punto de meterse cosas que no debieron. Pero muy en el interior de ellos pensaban que estaban haciendo bien. Ellos pensaban que estaban haciendo algo bueno, que estaban haciéndole útiles a Dios. Pero mi hermano, Dios no juega con eso, y ese es el mensaje. Eran los hijos del sumo sacerdote y Dios no tuvo consideración con ellos. Porque cualquiera diría: hey, son los hijos de Aarón, ten misericordia. Mi hermano, Dios no juega con su santidad, no importa quién sea. Usa tocó el arca, estaba haciendo algo bueno, ¿sí o no? Pero no sabía que nadie podía tocarla. ¿Y tú crees que el desconocimiento de Usa hizo que Dios tuviera misericordia? Estos dos, los mayores, que fueron por eso Aarón cayó, porque Aarón no pudo defenderlos, porque ellos sabían la función de ellos. Ellos sabían la función, sabían cómo tenían que administrar el incienso y el fuego en el altar. Por eso Aarón cayó. Cuidado con fuego extraño, mi hermano. Cuidado.
Iba a decir algo, pero me lo recogí. Que la idea no es. Pero cuidado. Nosotros, desde mi hijo para acá, los líderes que vienen aquí, cuidado. Porque mi hermano, si Dios no tuvo misericordia con los hijos del sumo sacerdote, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Y el mensaje fue claro de parte de Dios. A mí no me interesa quién sea. Si viola mis estatutos, se corre riesgo a las consecuencias de él. Mi hermano, las buenas intenciones no bastan en el servicio a Dios. Pero hay un tercer caso. Y con esto termino. Hay un tercer caso en donde Dios también trajo un juicio inmediato y la muerte vino de inmediato. Todos conocemos la historia de Ananías y Zafira. Usted conoce la historia. La Biblia dice que ellos vendieron una tierra, una heredad, y trajeron parte de la venta ante los apóstoles. Y cuando leemos la historia, Pedro, cuando habló con Ananías, sabiendo que le había mentido en cuanto a la cantidad, porque él vende la propiedad. Vamos a poner, yo siempre pongo el ejemplo de los $10,000. Vendió la propiedad en 10,000, pero le llevó 7 a Pedro y se quedaron porque él y la mujer estaban de acuerdo en lo que estaban haciendo. Vamos a decirle a Pedro que la heredad costó 7 y la traímos completa. Y le llevaron 7,000 a Pedro. Ey, no vaya a decir afuera que era 7,000. Este es un ejemplo. Cuidado, porque va a decir, no, el pastor dice que era 10,000. No, yo no he dicho eso. Estoy poniendo un ejemplo. Este es un ejemplo. Le trajeron 7,000 a Pedro y se quedaron con 3,000. Pero hicieron ver que la propiedad que vendieron costaba los 7,000. Porque, ¿qué buscaban con eso? Y eso no ha cambiado. ¿Ah? Hay gente que todavía hace eso. Ellos estaban buscando que dijeran, oye, qué buenos cristianos que son ellos. Vendieron la tierra, no se quedaron con ningún real, trajeron todo. Qué buenos cristianos, hay que ser como ellos. Porque recuerden que habían otros que sí lo habían hecho, que habían vendido la heredad y habían traído el precio completo a Pedro. Y ellos cuando vieron la cosa, porque obviamente cuando tú haces algo así, eres digno de elogios por la gente. Tranquilo, no estoy diciendo que tú vendas tu terreno y lo traigas aquí, no, tranquilo. No me vayas a malinterpretar. El asunto es que cuando Pedro habla con Ananías diciéndole, pues tú no tenías que hacer eso. Tú no tenías que hacer eso. El terreno era tuyo. No tenías que mentir. Mi hermano, tan fácil que era decir, lo vendí en 10,000, le dejo a ustedes 7,000 y mi esposa y yo nos vamos a quedar con los 3,000. Nada le hubiera pasado. Nada le hubiera pasado. Y Pedro se lo dijo. Dice, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué tuviste que mentir al Espíritu Santo diciendo una cosa que no es cierta? Recuerden que la iglesia estaba naciendo en ese momento. Y Dios estaba cuidando la imagen de la iglesia naciente. Así que cuando Ananías venía a él, ya Pedro tenía el mensaje de parte de Dios, te va a dar 7, pero lo vendió en 10. Así que ya Pedro sabía la cosa. La intención de Ananías y Zafira era mala.
Mi hermano, ellos están aportando para la obra de Dios. Ellos veían que no era malo lo que estaban haciendo. Estaban ayudando con la iglesia naciente. Porque recuerden que ese dinero se utilizaba para darle a aquellos que no tenían. Así que la intención inicial de ellos era buena. Estaban haciendo una buena obra. Pero mi hermano, le estaban mintiendo al hombre de Dios. Y eso habla de la irreverencia. Eso habla del poco juicio que tiene. Mi hermano, eso no ha cambiado. Todavía hay gente que hace eso hoy. Todavía hay gente que hace eso hoy. Todavía hay gente que tienen que traer una cantidad, pero traen otra. Que no dijo amén. Mi hermano, tú sabes lo que debes traerle a Dios, pero no todos cumplen con eso. Si tienen que traer $10, traen 6 y se quedan con 4, igual que ellos. Igual que ellos. Mi hermano, haz memoria de cuántas veces lo hiciste. Gracias a Dios, hoy no pasa lo que pasaba en esa época. Sí. ¿Sabe cuánta gente moriría llegando aquí? ¿Sabe cuánta gente llegando aquí, bum, bum, caerían? La gente no le dio un infarto. No, no le dio un infarto. Es que hay alguien que sí sabe lo que debiste traer y no lo traíste. Mi hermano, eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Ellos querían ser los cristianos del mes, engañando no a Pedro, porque Pedro le dijo: no me estás engañando a mí, estás engañando a alguien que lo sabe todo. Y vas a caer en este mismo momento. Y pum, dum, ahí cayó. Y la Biblia dice que los jóvenes lo sacaron. Y cuando la otra vio que el marido no llegaba a la casa, vino a hablar con Pedro también. Y ella no sospechó. Y cuando vino Zafira, Pedro le dijo: ¿en cuánto vendiste el terreno? Ella dijo: en 7. Mi marido no te lo trajo. Y usted sabe la historia. Pedro le dijo: a tu marido lo acaban de sacar muertecito porque le mintió a Dios. Y lo mismo te va a pasar a ti. ¡Pum! ¡Dum! Cayó. Mi hermano, ¿tú crees que si eso existiera hoy, cuánta gente, mi hermano, cuánta gente no caería aquí en el altar? Mi hermano, en todas las iglesias, los carros fúnebres de la funeraria estuvieran en todas las iglesias. Vamos a ver cuántos caen hoy. Vamos a ver cuántos caen hoy. Usted se ríe, pero si eso todavía existiera, en todas las iglesias cristianas habrían carros fúnebres afuera esperando. A ver cuántos caen hoy acá. Así que mi hermano, sí, le pasó a Ananías y Zafira, pero tal vez tú lo estás haciendo también. La diferencia es que Dios no te ha matado. Esa es la diferencia. El poder del Espíritu Santo. Y mi hermano, Dios, porque la Biblia dice que cuando ellos dos murieron, todo el mundo lo vio y tuvieron temor. Tuvieron temor de Dios. Así que cuando tú traías algo, yo me imagino que después cuando venía alguien y vendía un terreno, ¿caerá o no? Apostamos que cae. No, apostamos que no. Cuando la gente después de eso traía cosas a los pies de los apóstoles, con la experiencia que le pasó a aquellos dos, tuvieron temor. ¿Qué nos quiere decir estas tres historias? Mi hermano, que la buena intención a veces no basta.
La buena intención a veces no es suficiente. Por eso, en cuanto a honrar a Dios se trata, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. Porque Dios lo sabe todo. El pastor no. Yo no soy omnisciente. Pero hay uno que sí lo es. Hay uno que sabe que cuando vienes con tu sobre y le pones diezmo, él sabe la cantidad que debería estar ahí. El pastor no. Así que a mí me engañará cada vez que traes el sobre. Y yo te voy a decir gloria a Dios, aleluya. Pero hay alguien que está viendo y que sabe todo. Porque Ananías, porque mi hermano, nadie de los que estaba ahí, solamente Pedro lo sabía, porque Dios habló fue con Pedro. Los demás que estaban viendo, dicen, oye, qué buena gente son ellos, Ananías y Zafira, qué buena gente. 7,000, recuerden que es un ejemplo, $7,000. Mira, tan fácil que era decir, y tan fácil que es también decirlo hoy, en tu sobre. Mi diezmo es de 100. Ahí mismo me quedan 30. Y no quédate callado como Ananías. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. O llegar a la iglesia a servirle a Dios. Y cuando digo servirle a Dios, desde mi hijo para acá. En alguna condición extraña. En alguna condición impropia. Hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Las cosas que pasaban en la época no pasan hoy. Usa quiso hacer un bien. Oye, se iba a caer del arca, pero la tocó. A Dios no le importa cómo ni cuándo. El arca no necesitaba a nadie que lo tocara. Dios se encarga de su arca. Nadab y Abiú, que nadie sabía, se metieron su par de... Y así entraron en el templo. Dios lo dijo cuando llamó a Aarón. Le dijo, hey, tus hijos entraron con trago encima. Por eso se les olvidó lo que les enseñaron. Y por eso los maté. Porque fueron irreverentes. Y estos dos, Ananías y Zafira, ¿sus intenciones eran buenas o no? Trajeron un dinero que se utilizaba para la gente. La intención no era mala. Lo malo fue que mintieron. Si ellos le hubieran dicho a Pedro, Pedro, lo vendí en 10, te voy a dar 7 porque yo también tengo cosas que tengo que pagar. Yo tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, agua, yo tengo que pagar la escuela a los pelados. Así que me quedé con 3. Pedro hubiera dicho, gracias, que Dios te bendiga. Pero quiso probar a Dios y mintió delante del hombre de Dios. Y la mujer tenía chance de salvarse. Si yo digo aquí, si la mujer viene con los 3,000 y le dice, no, yo aquí yo traigo los 3,000, Pedro, no me mates. Aquí yo traigo los 3,000. Porque a lo mejor se enteró cuando sacaron a su marido muerto y los vio. Dice, ve acá, yo voy a entregar los 3,000. Y ella hubiera pedido misericordia y entrega los 3,000. Tal vez ella no hubiera muerto. Analízalo para que vea. Pero ella vino diciendo, este hombre se está demorando. Voy para allá, ¿qué está pasando? Y cayó redondita igual. Porque Pedro le preguntó, apenas llegó, ¿en cuánto vendieron la finca? Y no le pareció extraña la pregunta. Y contestó, en 7. Su intención era buena, mi hermano. La buena intención no siempre basta. No olvides eso. Puede tener buena intención, pero si viola los estatutos de Dios,
las consecuencias vendrán. Cuidado con el fuego extraño. Cuidado con presentarte al altar de manera inapropiada. Mi hermano, usted me ha visto a mí. Cuando yo no voy a predicar, yo vengo normal como cualquiera. Pero cuando yo voy a estar aquí, yo vengo formal porque sé dónde estoy. Sé a quién estoy representando aquí. Por eso no medito de cualquier manera. Y mi hermano, que tenga que oídos para oír, oiga. Cuando tú vienes aquí, ponte ropa apropiada. Recuerda delante de quién estás. Mi hermano, gracias a Dios, las cosas que ocurrían en esa época no ocurren hoy. Porque usted se ríe, pero ¿sabe cuántos funerales tuvieran afuera de las iglesias? Esperando a ver cuántos muertos cayeron hoy por la irreverencia a las cosas de Dios. Ponte de pie. Tus intenciones pueden ser buenas, pero también deben ser bíblicas. Lo que hagas debemos hacerlo dentro de los cánones que Dios estableció. Así que ojalá esta palabra cumpla el propósito. Son 3 pasajes de personas que creían que estaban haciendo bien, pero Dios los mató. Porque Dios no le importa quién es cuando violan sus estatutos y decretos. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya.